Autocrítica a la luz de la palabra. Lunes 21 de marzo 2022. Tenemos dos regalos como portada del programa de hoy. ¿Y quién nos da esos regalos? Pues el Señor, que está pendiente de cada uno de nosotros y nos regala este detalle. Miren qué color y miren cómo estas plantas siempre nos hablan de unidad. Siempre hay más de una reuniditas allí hablándonos a ti y a mí de lo importante de cooperar con el otro, de estar unidos, porque eso es lo que quiere nuestro Padre y Creador. Una bella flor, un bello texto y fíjense qué elegancia, derechita, está derechita, derechita y el color es bien parejo. La que está delante tiene un color un poco más intenso, pero ella toda es una maravilla salida de las manos de Dios. Y el texto que tenemos para el día de hoy es de Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Durante este mes de marzo estamos colocando textos bíblicos sobre la caridad, tercera virtud teologal. ¿Qué nos dice este versículo del día de hoy? Colosenses 3, versículo 14. Pero por encima de todo tengan el amor que reúne todo y todo lo hace perfecto. Recuerden que buscamos la perfección. Solo Dios es perfecto, pero nosotros nos tenemos que encaminar hacia lograrlo, hacia ir avanzando cada día más. Sobre todo en este tiempo que estamos preparándonos para ese gran acontecimiento de la resurrección de Cristo. El gran día donde todo se vence, donde se nos abren las puertas del cielo, aquí viene. Pidámosle al Señor que valoremos su amor y pidámosle que envíe su Santo Espíritu para aprovechar este momento de encuentro con su palabra. Porque en esta palabra estás tú, Señor, y vienes a hablarnos a lo profundo de nuestros corazones. Debemos estar en silencio y soledad para escucharte, porque tú hablas bajito. Tu voz es tan suave, Señor, que si no tenemos estas condiciones de silencio y soledad, no vamos a escuchar lo que tú quieres que hagamos durante el día de hoy. Queremos emprender cada cosa que hagamos cumpliendo con tu voluntad. Ayúdanos a caminar este nuevo día que nos regalas, teniendo en cuenta el cumplimiento de tu voluntad, porque queremos ser representantes tuyos de verdad, que se nos note, Señor, que somos tus hijos, que los que nos ven te vean. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos qué textos tenemos para el día de hoy. Tercera semana de Cuaresma, día lunes 21 de marzo 2022. Primera lectura, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15a. Hoy tenemos una combinación de dos salmos. Miren qué bonito cómo se escribe la cita para que vamos aprendiendo. Los dos salmos están separados por punto y coma. ¿Y qué vamos a leer? Del Salmo 42, entre paréntesis 41, dos estrofas, la 2, el versículo 2 y el versículo 3. Y también del Salmo 43, entre paréntesis 42, dos estrofas, el versículo 3 y el versículo 4. Dos salmos vinculados porque su tema es el mismo. Evangelio Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Ubiquémonos en nuestra biblioteca. El segundo libro de Reyes está ubicado en el segundo peldaño del Antiguo Testamento. Son los libros históricos que, como su nombre lo indica, nos narran la historia del pueblo de Dios
que se parece mucho a tu historia y a la mía. El libro de los Salmos es uno de los 7 sapienciales ubicados en el tercer peldaño del Antiguo Testamento. Sabiduría del pueblo de Israel que tú y yo debemos llevar a la práctica. Y para llevarlo a la práctica, pues tenemos que conocerlo. Lucas, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento. Son 5 libros en total en este peldaño, considerados los libros históricos del Nuevo Testamento. 4 evangelios que nos narran la vida de Jesús y Hechos de los Apóstoles que nos narran la vida de la Iglesia desde sus orígenes. ¿Y con qué expresión vamos a resumir los textos del día de hoy? Escuchemos a la historia. Ella también nos habla. Nos hablan de muchas formas y maneras. Lo que pasa es que nosotros de pronto estamos ciegos, sordos y mudos. Hay que poner atención también a la historia. Comencemos pues con la primera lectura de hoy. Me encantaron esas 2 imágenes que me muestran el antes y el después de Naamán al sumergirse en el río Jordán. Veamos qué pasa. Ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. Pero vamos a ver qué pasó con este testarudo. Pues resulta que aquí nos hablan claramente de que la salvación es para todos, para paganos y para judíos. ¿Y quiénes son los paganos? Los no judíos. Entonces, después de mucho insistirle que se sumergiera en las aguas del río Jordán, él llegó a reconocer que no hay más Dios que el Dios de Israel. Eso lo deberíamos de reconocer tú y yo. El Dios de Israel es nuestro Dios. Él se manifestó a ese pueblo, pero en su momento se manifestó en tu vida y en la mía. 2 grandes obstáculos tuvo que superar Naamán, este general del ejército de Siria, porque él estaba caminando en un itinerario de fe aún sin saberlo. Tenía que superar su amor propio, quería que saliera el profeta del Señor y miren todo lo que quería que hiciera. Y esa mentalidad mágica que de pronto tenemos que queremos todo rápido, ya así, pero nosotros no somos así de rápido para agradar a Dios. Esa profesión de fe va reflejando todo lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer en el momento en que recibe su bautismo. Porque ese sumergirse allí, en ese río donde se sumergió Jesús también para recibir su bautismo, ese río no solo lleva agua, sino también lleva mucha historia de la cual tenemos también tanto que aprender. Hagamos la autocrítica a la luz de esta primera lectura del día de hoy. ¿En tu vida Dios ocupa el primer lugar? ¿Eres de los que reclamas milagros para creer? ¿Aprendes de tu propia historia? Llegamos al salmo del día de hoy. Una imagen espectacular. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. ¡Qué belleza de expresión y qué belleza de imagen! Refleja claramente lo que nos dice la primera parte de esta estrofa. Pero también debemos detenernos a pensar si nosotros saciamos esa sed de Dios que tenemos. Porque miren el estribillo que vamos a repetir en medio de las estrofas de los 2 salmos de hoy. Estoy sediento del Dios que da la vida. Solo cerca de Dios podremos disfrutar de la verdadera vida. Este tema y esta repetición de estribillos, tanto en un salmo como en el otro, hacen que se conforme uno solo. Y fíjense esa hondura del sentimiento religioso de la persona que habla, que por la manera de expresarse pareciera que es un levita
Un sacerdote del templo que está lejos de la Tierra Santa, de pronto está cerca del monte Hermón, de donde bajan las aguas cuando derrite la nieve y va recorriendo la tierra del Señor. Y va suspirando porque añora todo lo que vivía en el templo. Aquí vale decir, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Aprovechemos lo que tenemos, que son regalos de Dios. A pesar de su situación, él no ha perdido la esperanza de regresar, de seguir allí en la montaña santa, Sión, donde está el templo, ¿verdad? Y esa sierva sedienta, cuando está en el desierto tan árido, que tiene la garganta seca, lanza su bramido, anhelando aquellas aguas del arroyo. Así, esta expresión nos va mostrando esa sed que todo nuestro ser, cuerpo y espíritu, debe de tener del Señor. No podemos estar alejados de Dios porque sucumbimos. Hagamos la autocrítica a la luz del Salmo. ¿Sientes sed de Dios? ¿Anhelas su cercanía? ¿Añoras el pasado? Pues si añoras el pasado, agradécelo, aprende del pasado, pero no te quedes en él. Vive el presente que el Señor te regala. Hoy es un nuevo día. Llegamos al Evangelio. Jesús con sus paisanos que no lo entienden. Por eso dice el pobre que nadie es profeta en su tierra. Pero ahí está una viuda a la que él se refiere. Allí en la imagen está recogiendo palitos secos para cocinar. Hay ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, el profeta, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón, en la parte norte de Palestina. Los paisanos de Jesús pues no estaban convencidos de que la salvación venía sino de ellos, de su trabajo, los sacerdotes. En el templo creían que ellos eran lo máximo, pero vino Jesús a demostrarles que no, que el Padre les ofrecía amplios horizontes y proyectos mejores y más amistosos de los que tenía esta gente. Y si ellos hubieran aprendido la lección y todas las enseñanzas que habían en la historia, en su Torá, si ellos hubieran aprendido por todo lo que Jesús iba mostrándoles, pues su vida hubiera sido diferente. Porque ¿qué es lo que busca el Señor? El Señor lo que quiere es que nosotros vivamos en la verdad, que hagamos el bien y todo lo hagamos con sencillez y rectitud de corazón. Hagamos la autocrítica a la luz de este Evangelio. ¿Buscas proceder conforme a la voluntad de Dios? ¿Te has tomado en serio tu camino hacia la santidad? ¿Qué has aprendido de tu propia historia? A veces hay que aprender, muchas cosas hay que aprender, no solo de la historia de la salvación, de la historia de los países, sino también de la historia de nuestras familias y de nuestra propia historia. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las lecturas de hoy. Escuchemos a la historia. Ella también nos habla. La primera lectura nos muestra la importancia de obedecer a la hora de alejarnos de lo que nos daña. La lepra de hoy es el pecado. Aprendamos a escuchar. Alejémonos de la maldad. El Salmo nos recalca que solo buscando a Dios, que es la fuente, podremos saciar la sed de Él que hay en nuestras almas. Acerquémonos a la fuente. El Evangelio nos enseña que la salvación es para todos. Aprendamos del Maestro Jesús, que con sus palabras y su forma de vida vino a enseñarnos el sentido de la vida. Caminemos con Él. Escuchemos a la historia. Ella también nos habla. Que el Señor te bendiga ahora y siempre.
y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Esa es la llave que te abre todas las puertas por las que vas a transitar en el día de hoy. Medita los textos, profundízalos, porque allí Dios te va mostrando aquello que debes mejorar. Trabaja de manera permanente en tu conversión. Es un trabajo de todos los días, de cada instante. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra.